Hola jóvenes, en esta clase vamos a ver la dictadura de Santa Anna y la venta de la mesilla. Este tema se encuentra en su libro, en el fascículo 2, página 115, se llama Dictadura de Santa Anna y venta de mesillas. Vamos a estudiar hasta la página 118, ¿ok? Y vamos a después realizar las preguntas de la actividad de regulación. Pero empecemos estudiando quién fue Santa Anna, la leyenda de Santa Anna. Realmente el general Antonio López de Santa Anna fue una leyenda, chicos. Uno de los personajes más controvertidos en la historia de México es el general Antonio López de Santa Anna. Y su vida entera está llena de sucesos polémicos, de verdad. Le sucedía cada cosa a este hombre, que si te tomaras el tiempo de leer un poquito su biografía, te darías cuenta que es una historia digna de una novela, de escribir. En torno a su figura se ha tejido leyendas que muchas veces impiden comprender cabalmente a este personaje, porque lo tomamos como el malo, como el tirano, como el traidor, el que vendió el territorio de todo lo que es Arizona, Texas y Nuevo México a los Estados Unidos, pero vamos a estudiar un poquito más a fondo su vida y veamos qué fue lo que pasó. Se convirtió en el actor principal de prácticamente todos los dramas y comedias de que está llena la historia de México en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a ver un poquito de su vida. Sí, realmente fue un dictador, Antonio López de Santa Anna. Duró 20 años en el poder, pero por intervalos entraba, salía, entraba, salía. Santa Anna, al regresar al país y recuperar su posición como presidente, porque él estuvo exiliado un tiempo fuera del país, estableció un gobierno central que más que gobierno era más bien un régimen dictatorial, debido a que se caracterizó por establecer medidas exageradas y altamente represivas. Imagínate nada más, se hizo que lo llamaran a él Alteza Serenísima, ¿verdad? Y declara una dictadura perpetua. O sea, aquí me voy a quedar y nadie me va a mover. Y este régimen se extendió de 1853 a 1855 porque el general Juan Álvarez, ¿verdad?, establece lo que fue la revolución de Ayutla y empieza una revuelta que hacen que quiten a Santa Anna del poder. Pero para que te des cuenta de qué tipo de persona era, aquí te dejo unas de las disposiciones del régimen de Santa Anna. Primero, se coartaron las libertades, es decir, ya no había libertades, había mucha censura. Por lo tanto, se clausuraron diarios como el Monitor Republicano, que eran diarios de parte de los liberales. Acuérdate que el país estaba dividido entre conservadores y liberales, perdón. Y Antonio López de Santa Anna era un conservador. Se impusieron multas e impuestos absurdos como los impuestos por tener ventanas. Muchas casas en la Ciudad de México se ve que eran ventanas, pero después se ve selladas con ladrillos, y eso es porque en esta época si tenías 2, 3, 4, 5 ventanas, te cobraban una multa o un impuesto por cada ventana que tuvieras. Eran absurdos los impuestos que se cobraban. Se otorgaron títulos, órdenes y distinciones a una nueva aristocracia, es decir, los ricos cada vez tenían mejores posiciones, mayores títulos, y los pobres cada vez estaban más pobres. Es por eso que después vamos a ver cómo Benito Juárez y un grupo de liberales se levantan en armas en contra de esta tiranía. Y se conforma una alianza con la iglesia, a la que protegió. Otra vez vuelve a aparecer la iglesia en esto. Y se llega a plantear la intención de establecer un protectorado español en el país. Es decir, que España otra vez tenía que meter su mano dentro de nuestro país, y eso es lo que no se quería permitir, porque era como otra vez ceder el poder a lo que se había liberado, ¿no? A la independencia que se había hecho. Bueno, Santa Anna, cuando regresa al país y recupera su posición como presidente, establece un gobierno central que, como les dije, más bien era un régimen dictatorial, debido a que se caracterizó por establecer medidas exageradas y altamente represivas. Entonces se estalla en la revolución de Ayutla. Este personaje que ves aquí fue Juan Álvarez, y la idea del plan de Ayutla era derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna. Mientras tanto, ¿verdad?, la historiografía oficial nos presenta a un Santa Anna convertido como un verdadero traidor, ávido de poder y con ambiciones demoníacas, que le costaron a México la pérdida de inmensos territorios en el norte del país. El primer territorio perdido fue la Mesilla. Imagínate nada más, la Mesilla es un territorio que abarca desde
parte de la Alta California con Sonora y Chihuahua. Todo esto, que actualmente, si no me equivoco, aquí está ubicado Tucson, Phoenix, ajá, se le retiró a México por la venta. Una venta increíble de habían pedido 10 millones de dólares, pero Santana solamente aceptó 7. Ajá. ¿Cuáles fueron los motivos de la venta? Por otra parte, un historiador conocido y respetado como Rafael F. Muñoz, en su biografía de Santana, simplemente menciona que la venta de la mesilla ocurrió debido al interés que tenía el gobierno de los Estados Unidos por construir el ferrocarril a California, para lo cual envió al comisionado Gadsden a negociar con Santana, ofreciéndole 10 millones de dólares por un terreno árido que no valía nada. Es que estamos hablando de Arizona, o sea, está seco. Ese mismo día Santana aceptó la oferta y dijo, pues, ¿qué va a valer? No vale nada. Y recibió como pago solamente 7 millones que fueron a engrosar su bolsillo particular. ¿Mm? No en balde la opinión de mexicanos y extranjeros sobre el patriotismo e integridad de Santana andaba por los suelos. Es decir, se quedó con 7 millones. Y les dijo, no, no me des 10, no te preocupes, dame 7 y yo te vendo esta parte del territorio. A mí no me sirve. Es una tierra árida y seca, puro desierto. Bueno, con esto terminamos hoy y quiero que veas a continuación otro video que te sirve de complementario muy interesante que habla acerca de estos dos sucesos importantes. Como tarea, no hemos terminado, te voy a decir qué va a hacer. Vamos a realizar la actividad de regulación de tu libro. De hecho, si estás usando el libro digital, te vas a la página 223 y en la actividad de regulación vamos a contestar lo que se te pide. Fíjate, estamos hablando que Antonio López de Santana está desde el gobierno de Iturbide. Entonces, vamos a estudiar un poquito, hagan una investigación en internet, en Google. ¿Qué acciones realizó Santana ante los hechos del Imperio de Iturbide? O sea, ¿cómo reaccionó? De hecho, si lees un poquito hacia atrás, te vas a dar cuenta, aquí en el fascículo mismo, en el libro, viene esto. La reforma liberal de 1833, ¿verdad? ¿Qué acciones toma Santana? ¿Cuál fue su postura? ¿Cuál fue la postura de la separación de Texas, que lo vimos en el tema pasado? La guerra en 1847 entre Estados Unidos y México. Dos, ¿cuál fue la postura política de Santana ante el Partido Liberal y el Partido Conservador? ¿Con quién tomó partido Santana? Tres, ¿por qué se considera que Santana se comportó como dictador durante su última administración? Simplemente con el hecho de que regresa queriendo que le llamen Su Alteza Serenísima, ¿verdad? Y último, cuatro, ¿cuál es tu opinión sobre la participación política de este personaje en la historia mexicana del siglo XIX? Es decir, ¿qué opinas tú sobre el general Antonio López de Santana? Puedes leer esta explicación integradora que está muy interesante porque habla sobre la figura polémica, ¿verdad? Y qué fue lo que hizo y la revolución de Ayutla encabezada por el general Juan Álvarez y cómo a través de esto fue destituido y quitado Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana. Gracias, chicos. Hacen la tarea, los voy a dejar en un Word para que lo puedan contestar ahí. Dios les bendiga.